La doctora Graciana Peñaflor. Con lo que queda de ella. No. Ya nos había anticipado que estaba llegando un poco más tarde, pero bueno, gracias Graciana por estar con nosotros. Graciana, la voy a presentar, me voy a tomar el atrevimiento de presentarla ya. Es abogada de mi querido y gran amigo Héctor Timerman, con el cual tuve el gusto hoy de hablar en 2 oportunidades y mañana voy a estar con él en su domicilio. Para hablar de Bueyes Perdidos, para acompañarlo, para decirle que somos muchos los que creemos y vamos a estar eternamente agradecidos por lo que él hizo. Yo cada vez que me siento y me encuentro con Héctor, me encuentro con una persona que fue torturada y que intentaron asesinarlo, y el responsable es el, para mí, como determiné hoy, que es el pistolero juez Bonadío, entre comillas juez, que no tuvo ni tiene misericordia con nadie y que no actúa desde el derecho, sino que es otro que está arrodillado al poder político. Y creo que así como hubo gente que estuvo detenida, como Zanini, como Delía, como Jalil, como aún sigue detenido Esteche, con el cual no me une absolutamente nada en el tema ideológico, pero no merece estar detenido por una causa que es un invento. A Héctor Timerman le costó lo que sí puedo decir, la vida. Exactamente, Héctor Timerman va a morir como consecuencia del trato que le deparó la justicia, quien le impuso una preventiva absurda, que finalmente cayó, pero que le impidió acceder a un tratamiento que era imprescindible, y para cuando finalmente pudo acceder ya era demasiado tarde. Y hoy tuvimos que, yo por lo menos, me partió el alma escuchar lo que se dijo de Héctor Timerman, y me dolió no porque... sino por lo que dijo el presidente de la AMIA, lo que dijo un familiar, acusarlo de traición a la patria. Pero esa acusación, a ver... No, pero digo, ¿desde qué lugar surgió? Y gente que dijo cosas que no se ajustan en la realidad. Héctor hizo en el día de ayer, creo que ayer fue la declaración de Héctor, el viernes Héctor pidió declarar, digo, desde mi lugar, luego te quiero escuchar a vos, pero yo hoy estuve viendo las declaraciones de Héctor, haciendo un esfuerzo sobrehumano, preparándose para poder declarar, porque él necesitaba estar con vida para poder ratificar ante el tribunal que los va a juzgar en su momento su verdad y contarnos y decirnos qué es lo que él pretendió con el tema del memorándum. Y hoy paga con su vida por el hecho de aportar algo, aunque no sea perfecta la herramienta por la cual él hizo tanto y tantas reuniones y tantos viajes, por querer darnos la respuesta a los familiares de que por lo menos sepamos quiénes son los responsables y saber si sí o no son responsables los ciudadanos iraníes. Hoy Héctor paga con su vida. Es así, a ver, me parece que hay distintos planos de análisis que es importante resaltar. Por lo que hay que entender, Héctor Timerman quería hablar a unos jueces que estuvieran, y a un fiscal que estuviera dispuesto a escucharlo. Para él significó efectivamente un enorme esfuerzo. Creo que quien ve el video se da cuenta de las condiciones en las que está, pero él no quería que su situación clínica y de salud empeorara y ya le impidiera hacerlo. Cuando respondió el cuestionario del fiscal, no tuvo problema en contestar, porque hay una sola verdad, ¿no? Es decir, mientras todos tratan de decir cuestiones que podrían haber pasado, Héctor Timerman cuenta lo que pasó, y no hay prueba en contra de lo que dice Héctor. Pero además a mí me parece que hay una cosa que en algún momento buena parte de la sociedad y una parte importante de la colectividad va a tener que entender, y es que vos lo entendés, Sergio, pero creo el tema del atentado a la AMIA es demasiado grave para que siga estando cruzado por la política. Son 24 años de política en lugar de justicia para las víctimas y sus familiares. Es demasiado haber tolerado a un fiscal como Nisman, que era un mal fiscal. Yo lamento su muerte, como lamento la muerte de cualquier ser humano, pero era un mal fiscal. La Fiscalía ha hecho avances más significativos
desde que Nisman dejó de estar a cargo, supongo que esto lo habrá contado Juan Martín, que en este último tiempo, y la verdad es que sin el llamado indagatoria, ese juicio no va a avanzar, no va a haber justicia. Alguien tiene que brindar, tiene que haber un fiscal argentino y un juez argentino que le pueda preguntar a los imputados iraníes la verdad y constatar si la están diciendo o no. Pero si no, es una historia sin fin que está destinada a no avanzar. Y a mí lo que me enoja, me duele, es que en esa historia sin fin son años de vida y de gente tolerando la impunidad. Yo debo serte justa. Yo sigo muy de cerca el juicio por lo que todos conocemos como encubrimiento 1. No puedo creer que la DAIA no haya acusado a los fiscales, pues yo puedo creer que el Estado Nacional, yo no le tengo confianza a este Estado Nacional, puedo entender que busque pactos de impunidad, entiendo la vinculación del Fino Palacio con todo ese universo, y por qué van a proteger especialmente el universo que circundaba al Fino Palacio. Ahora, que miembros de la colectividad desista de acusar, me parece cuanto menos una salvajada, y me espanta aún más la poca publicidad que tiene el encubrimiento real, probado, verificado, y la mucha publicidad que tiene el encubrimiento imaginario. Es tremendo. Respecto a lo que dijo un familiar de Héctor Timerman, yo creo que todos compartimos esto. Uno podrá no estar de acuerdo, pero me parece que no hay que salir a rebatirlo. Es un mensaje desde el dolor. Yo puedo entender el dolor de un familiar que hace 24 años pide justicia y no lo encuentra. Puedo entender que busque culpables donde no los hay. Lo que no puedo entender es esa conducta por parte de la colectividad. Los familiares son como las madres o como las abuelas. O sea, quien tiene la vida cruzada por una desgracia puede decir cosas desde el dolor y desde la injusticia que quienes tienen responsabilidades institucionales no. Claro, yo entiendo tu posición. Yo lo digo desde un familiar al cual que conozco mucho, y me duele que lo haya dicho porque no se ajusta a la verdad. Honestamente me dolió inclusive que esté al lado de quien estuvo parado y no lo mirara, le dijera: vos sos el que está protegiendo a los encubridores, vos no acusaste a los fiscales. Hay compromisos que yo no puedo creer que todos han quedado, o sea, no puedo creer que hoy se hayan quedado callados frente a la falta de acusación a Beraja y a los fiscales. Perdón, no, casi ni se mencionó el juicio. No lo puedo creer, o sea, hay cosas que no. Cosas que no se pueden creer, están mal. Es tan sencillo como saber que está mal, y es tan sencillo como saber que ese juicio de encubrimiento por el que tanto se peleó en su momento está destinado a quedar en un capítulo oscurito y chiquito de la historia. Está mal eso. Y fundamentalmente porque quien lleva adelante la causa, en la cual tiene procesado a Juan Martín Mena también, y a Héctor y a todos, se llama Bonadío. El encubridor del encubrimiento. Claro, el encubridor del encubrimiento, que fue apartado de la causa porque la cajoneó durante 5 años y medio, y hoy las instituciones y algunos familiares van y se presentan ante Bonadío y parece que no tienen en cuenta o no quieren o les preocupa de que este juicio se esté llevando adelante. A mí me preocupa pero profundamente de que no se haya hablado prácticamente del juicio, se haya apenas mencionado y la gente no los haya reprobado. Hoy no había la gente que siempre acostumbra a estar en el acto. Yo creo que es consecuencia de que empezaron a darse cuenta que este dirigente comunitario que hoy llevó adelante el acto fue el que lo amenazó a Alberto Nisman, fue el que se abrazó con los fiscales Mullen y Barbaquia, y fue el que siempre mintió, y hoy mintió, por ejemplo, diciendo de que Berro, el suicida, cuando se demostró plenamente de que el ADN dijo que no, y que acusa a los fiscales de inoperancia. La verdad, a ver, exactamente. El problema es que no les importa la verdad. Creo que no les importa la verdad también porque están convencidos de que va a tener una protección, incluso mediática, que nadie va a salir a desmentirlo, por respeto a lo institucional, por respeto a las víctimas que pueden apoyarlo, incluso por conveniencia política. Tienen la certeza que nadie lo va a desmentir y por eso mienten. Porque
digo, si yo soy un dirigente comunitario, viene un aniversario de la magnitud y la trascendencia que tiene esto, yo yo a veces me pregunto, ¿será que ellos no leen y repiten lo que alguien más les dice? ¿Será que podrán no conocer este caso? No lo sé. Y la respuesta a eso te la da Garabano cuando cambia el abogado, ¿no? Sí, Evangelicio operando, pero la pregunta... El problema de Garabano ya entra en la órbita de... Yo te voy a decir una cosa, para mí el problema de Garabano ya entra en la órbita del derecho penal. Yo creo que Garabano tiene responsabilidades institucionales en cuanto a Estado. Uh-huh. Claro. Yo creo que no está cumpliendo con sus deberes de funcionario. No, me parece que es evidente que la no acusación del Estado implica un severo incumplimiento, implica una denegación de justicia para las víctimas, y entiendo que el ministro Garabano y quienes formaron parte de ese de ese acuerdo espurio hecho a último momento en oportunidad de los alegatos y la acusación, es pasible de responsabilidades penales, porque finalmente es una proyección del mismo encubrimiento que se está juzgando. Y en base a todo esto que estamos hablando, ¿qué esperanza tenés? ¿Qué pensás? ¿En algún momento pensás que va a haber justicia, que es posible lograr justicia, que en algún momento los jueces van a pensar en las víctimas y no en los compromisos políticos, de las amistades, lo que fuera? En algún momento esta cruzada, no me gusta decir lucha, yo me resisto a decir luchar por saber la verdad, en esta cruzada por la verdad que llevan adelante los familiares, todos los familiares, aún los que hoy estuvieron acompañando a Agustín Esbar en el acto, se va a ver traslucida en justicia fundada en la verdad verdadera. Yo creo que va a haber una parte de verdad. Creo que una parte de los culpables del encubrimiento van a purgar su deuda con la sociedad, otra parte va a quedar con impunidad. Y yo creo, lo hablábamos con Juan Martín hace unos días, decíamos, bueno, cuando uno era, yo me recibí chica, cuando los organismos de derechos humanos empezaron con los juicios por la verdad, la memoria y la justicia, uno como abogado, yo era una jovencísima abogada, uno decía, bueno, es muy difícil, ha pasado mucho tiempo. Y bueno, y la verdad es que la historia demostró que la verdad trasciende el tiempo. Sí, yo no sé cómo haría una sociedad para seguir adelante sin verdad, porque la ausencia de verdad que se dio desde el mismo día del atentado ha traído consecuencias dramáticas, y la ausencia de verdad va trayendo consecuencias. Digo, Nisman también es consecuencia de eso, su propia muerte es consecuencia, o sea, la anomalía de la deformación de la realidad finalmente tiene consecuencias que se trasladan en el tiempo. Yo elijo pensar en un ejercicio de optimismo y un ejercicio de necesidad mía. Yo soy abogada, entonces yo creo en la justicia, que esa anomalía que se traslada a lo largo del tiempo también se traslada la posibilidad de la verdad. Y cuando alguien me dice que estoy un poco loca, yo digo esto mismo. Yo pensaba que las madres y abuelas ya estaban demasiado tarde para obtener los juicios de verdad, memoria y justicia, y he visto condenas y he visto amigos míos saber qué pasó con sus padres, y la verdad es que eso es lo que sana. La justicia es tremendo. La justicia no logra volver las cosas al estadio anterior antes que pasar el hecho. Lo único que hace la justicia en mayor o menor medida es reparar. Quiero decirte lo mismo que le dije a Juan Martín. Yo creo fervientemente en la justicia. El problema es quienes deben impartir justicia. Ahí está el problema. Es decir, y hoy se le preguntó, Claudio le preguntó a Juan Martín, y bueno, 2019, otro gobierno, esperemos que popular, ¿qué debemos hacer para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Para que no predomine la injerencia del poder político como está ocurriendo hoy en las decisiones en casos tan importantes y graves como el tema del atentado al AMIA, del encubrimiento, por el tema del memorándum, para que esto cambie el rumbo, que podamos llegar a saber la verdad y que realmente la justicia actúe, o los jueces actúen a derecho. Mira, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, no asustarse. Primero, no darse por vencido. Es como, porque quien se da por vencido de alguna manera se resigna. Yo creo que no hay que darse por vencido.
por un lado. Por otro lado, creo que hay que pelear, pero, aunque yo sé que a vos no te gusta, pero hay que dar esas cruzadas o esas batallas, y me parece importante hacerlo. Creo que es importante hacerlo. Y lo otro, yo estoy convencida que hay que resguardar, más allá de la verdad judicial, hay que hacer un trabajo constante sobre la verdad histórica, para que la tergiversación no quede como único registro. Yo valoro mucho quienes escriben, quienes documentan, quienes hacen el esfuerzo por reflejar, porque yo estoy convencida que, a ver, las sociedades buscan verdad. A las sociedades no les gusta tener un mundo mentiroso. Digo, le costó aceptar los 30.000 desaparecidos, pero lo terminaron aceptando. Yo creo que, más allá de los errores que como sociedad podemos cometer, las sociedades tienden a buscar los caminos de la salud como sociedad, y que esos caminos están inscriptos en verdad y en justicia. Y sobre el Poder Judicial, me parece que el Poder Judicial tiene que dejar de ser una herramienta de la política, y me parece que ese es el desafío de un gobierno más democrático, que este gobierno produce una profunda reforma en el Poder Judicial, pero profunda, que nos ayude a tener un Poder Judicial que imparta justicia. Yo hace mucho tiempo, mi socio no me deja hacerlo, pero hace mucho tiempo que tengo ganas de firmar los escritos con la frase, en lugar de será justicia, es que Dios le dé a usted la justicia que usted imparte a los hombres. Interesante, ¿no? Sí, lástima que ninguno de los que lee eso posiblemente crea. Eso dice mi socio. Exactamente, esa es la lógica de mi socio. Y yo entiendo también que podría no ser conveniente en términos, pero yo tengo muchas ganas. Yo soy una persona religiosa, no. Sí, creyente. Yo creo, exacto, y me tiendo a pensar que todos en algún momento nos encontramos entre la almohada y el techo, y la conciencia te camina. Sí. Me parece que hay que hay que volver a apelar a la conciencia de los hombres y mujeres del Poder Judicial para que sean mejores e impartan justicia. Yo estoy convencida, voy a dar un ejemplo, que para Bonadío, que no tiene ningún valor por la verdad, yo lo vi a Bonadío impresionarse por el estado en que Timerman declaró. Vos me lo contaste. Yo te lo conté, me pasaban papelitos diciéndome, paramos esto cuando quiera. Sí. Porque después que nosotros le habíamos explicado, o sea, ¿por qué habíamos necesitado que Timerman declarara antes? Yo estoy segura que a los miembros del tribunal que fueron a verlo a Timerman y que vieron el esfuerzo que él hacía para decir las cosas, no puede ser indiferente. No. Mirá, lo estás humanizando a Bonadío, ¿no? Eso es... No, pero está diciendo la verdad. Yo le pregunté, ¿cómo lo trató? No, Sergio, queda tranquilo. Él me pasaba papelitos y me preguntaba, porque se dio cuenta. Porque en definitiva llega un momento... Bonadío, Héctor llegó ahí. Nosotros le habíamos explicado a Bonadío, cuando se complica el cuadro de salud de Héctor, que él iba a tener que empezar con un remedio, con una medicación destinada a controlar el dolor. Sergio lo sabe porque lo visitó. El dolor de la enfermedad de Héctor es un dolor es un dolor extremo. Entonces, cuando se lo diagnostican, él nos dice, quiero declarar ahora antes de empezar con la medicación. Nosotros fuimos y lo pedimos. Claro, Bonadío había decidido hacer esto en elecciones. Y no nos dio bola, certificamos todo. Para que pudiera declarar fue necesario retirarle parte de la medicación porque si no, no estaba en condiciones. Bueno, fue una cosa... Yo soy honesta, lo he contado. A mí me avergüenza como profesional. Y yo revisé, controlé toda la indagatoria. No se me pararon de caer lágrimas, porque para mí era una sesión de tortura. O sea, distinto fue los otros días, que Héctor estaba mucho peor, pero en unas condiciones de poder declarar, en una condición un poquito más... Y con un respeto por parte del tribunal. Claro, y lo trataron con respeto. Yo fui, me acuerdo todavía, el 17 de octubre del 2017 con Héctor Timerman,
Héctor Timerman, cuando lo acusaron de haber participado en apoyar a enemigos de la nación, pero ¿dónde estuvo la guerra? O sea, fue una cosa, y hay una cuestión histórica que también yo creo que a Héctor le pesa mucho, y es que de traición a la patria también acusaron a su papá, que es uno de los dos únicos argentinos a los cuales el Estado argentino, durante la dictadura, les quitó la nacionalidad. Correcto. O sea, porque finalmente es una tradición teñida de un profundo antisemitismo, los dos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, quería contar lo de Morales Solá. Claro, no, ahora, pero mucho asco voy debo decirlo, es decir, estás no emocionada, estás conmocionada. Y me surge la pregunta, ¿vos lo conocías a Héctor antes de...? Héctor es amigo mío hace muchos años. Parece que sabés quién es Héctor. Yo lo conozco, yo lo conozco y lo conozco gruñón, lo que todos conocemos de gruñón, obsesivo de la puntualidad conmigo, que soy un impuntual, pero yo siempre estuve para mí siempre fue una experiencia muy buena, mi amistad con Héctor Timerman. Claro, no trabajé con él, no es que simplemente a mí me gustaba, es absurdo, a mí me gustaba hablar de libros. Héctor Timerman es un enorme lector, cosa que no pasaba con algunos funcionarios. Con Héctor Timerman yo pasaba siempre habíamos leído algo. Yo lo quiero mucho, es mi amigo de hace muchos años. Y cuando pasó todo esto yo me quedé muy conmocionada. Yo no había hablado con él porque cuando pasa lo de Nisman, Héctor no estaba en el país. Digo, cuando Nisman hace la denuncia y luego aparece muerto, Héctor no estaba en el país. Yo me quedé conmocionada, dije, bueno, cuando vuelva pero aparte yo he compartido las reflexiones de él sobre por qué hacía el memorándum. Fue durante esos años, fue un tema que uno volvía, porque uno, yo hasta como abogada, decir, ¿cómo hicieron esto? O sea, cuestiones que tienen que ver con, realmente, yo no puedo creer, porque aparte, me parece muy trágico, muy trágica la historia de los Timerman y este país que los canibaliza, los somete a cuestiones ingenerales, a todos ellos, como si no les perdonara algo. Yo no logro determinar que tengo millones de tesis que no son más que teoría, ni siquiera podría decirlas acá. Pero a mí me impresiona mucho. En el caso de Héctor, me impresiona doblemente porque yo he visto las imágenes cuando la comunidad acepta el memorándum y vi, Estaba sentado ahí, yo te lo puedo contar porque yo estaba en esa reunión. En el quinto piso, todo el mundo diciendo, qué bueno. Qué bueno, el todos, cambio 24 todos. horas después no lo entendí, nunca lo entendí. Hice perfectamente las intenciones absolutamente reparatorias para garantizar, para que el juicio avanzara. Timerman lo único que quería, y era como un objetivo importante de su gestión, como argentino y como miembro de la colectividad también, ayudar a resolver esa causa. Yo creo que lo hizo también de la búsqueda de justicia para la comunidad a la que pertenece, no solo para la sociedad argentina. Y Juan, ¿vos lo conocías a Héctor de antes? No, lo conocí en la gestión, en su rol de canciller. Con Héctor tuve, dos temas importantísimos en mi vida de funcionario y que me unen, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, tanto con Claudio como con Silvio. Con Héctor yo trabajé el tema AMIA a raíz de que él firmó el memorándum, y trabajé también la identificación de los NN en Malvinas. Fueron dos temas que a mí me atravesaron de punta a punta, y dos temas que no, insisto, ya a 2 años de alejado de la gestión no pienso abandonar jamás. No voy a abandonar AMIA, esté donde esté, sea como abogado, funcionario o atendiendo un kiosco de diario en Mar del Plata. Y lo mismo con los excombatientes y las familias que reclaman por lo sucedido en Malvinas. En esos dos temas tomé contacto con Héctor. Las primeras reuniones con Héctor las tuve cuando la primera semana después de que él firma el memorándum de entendimiento con Irán, que me convoca para facilitarme el texto, conocerlo, y en mi rol de titular de la unidad mía y además como subsecretario de Política Criminal, si lo podía acompañar al Congreso
para explicar los aspectos técnicos del memorándum respecto del avance que iba a suponer para la investigación. Y obviamente, una vez que leí el texto, no tuve pero ninguna duda de acompañarlo. Y ahí empatizo un poco con lo que dice Graciana, porque todo lo que supuso el trámite legislativo, centenares de horas de reuniones con Héctor para trabajar este tema, porque además la obsesión de Héctor era implementarlo. Claro. O sea, la cucarda no era firmar el memorándum. No, en absoluto. La cucarda era cumplir lo que el memorándum decía, y que un juez argentino, no cualquiera, sino el juez responsable de la investigación del atentado a la AMIA, vuelva a la República Argentina con un hoja oficio donde conste una declaración indagatoria a los principales acusados. Y en base a lo que haya escuchado o no, porque además recordemos que todo imputado se puede negar a declarar, pero con superado ese obstáculo formal que marca el Código Procesal Penal argentino, que es escuchar al acusado en indagatoria, la causa podía registrar el primer avance formal real, efectivo, en casi 24 años. Claro. Que era decidir si los procesaba o no los procesaba. Y ahí lo que muchos, yo creo que sí lo entienden, iba a ser quizás un poco indulgente diciendo que no lo entienden. Yo creo que lo entienden y actúan de mala fe. Con un procesamiento, la situación se reforzaba internacionalmente muchísimo. Porque no es lo mismo una captura internacional para escuchar por primera vez a una persona que una captura internacional porque vos lo tenés procesado por un atentado terrorista que dejó 85 muertos. Cambiaba sustancialmente. El mundo ya no te iba a dejar que los iraníes paseen por el mundo sin que nadie los detenga, cuando vos los tenías procesados por un atentado terrorista. Y yo creo que esa era la principal bondad que tenía el memorándum. El resto eran cuestiones absolutamente intrascendentes. El memorándum habilitaba superar un escollo nuestro, legal, que es la indagatoria, para que el juez decida si decidía procesarlos o no procesarlos. Pero si los procesaba en función de las pruebas que pueda tener en la causa, la situación internacional cambiaba por completo. Y ahí realmente creo que podíamos avanzar en la causa. Y si no los capturaban, igual, para cuestionar ese procesamiento, los iraníes tenían que venir a la Argentina. Designar un abogado, apelar, declarar la nulidad, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido el memorándum tenía mucha bondad. ¿Era un instrumento perfecto? Para nada. Era lo posible. No pero sé qué es cuando perfecto vos en esta causa, pero era posible registrar un avance concreto. Vos lo leíste, estuviste de acuerdo y todo. ¿Vos pensabas de que, o suponías de que iba a haber alguien que se opusiera a esto, como se opusieron cuando tuviste que disertar ante el Senado o la Cámara de Diputados? No, bueno, yo también viví aquellos primeros días después de la firma del memo en que la comunidad e incluso el fiscal Nisman, etcétera, lo elogiaron, y lo viví personalmente. Recuerdo una tarde haber estado esperando durante unas cuantas horas un comunicado que iba a salir de apoyo de parte de la AMIA, y yo recuerdo que yo no soy periodista, apenas abogado, Héctor sí, y veíamos que la hora pasaba y los diarios cerraban y el comunicado no llegaba, y se habían expresado todos a favor del memorándum. Bueno, evidentemente llegó alguna indicación de algún lado y cambiaron todos de postura, pero luego de eso me reuní igual por un montón de temas con autoridades de la comunidad judía durante mucho tiempo. Y bueno, no hace falta hacer saber algunos comentarios que recibí al respecto de eso, pero pocos, te diría casi ninguno, respecto del avance de la causa AMIA. Había otros reclamos también por hacer a las autoridades del Poder Ejecutivo vinculados a otros temas. Los únicos que siempre reclamaron justicia por AMIA y que trabajemos en consecuencia fueron los familiares. Y es por eso el compromiso que, al menos yo personalmente, y sé que es compartido por muchos amigos y colegas, tenemos con ustedes. Porque los únicos acá que no tienen otros intereses y que lo único que quieren es llegar un poquito de verdad son los familiares. Sí, aparte un memorándum que jamás entró en vigencia, ¿no? Y lo cual te tiene además, vos procesado, claro, encima. O sea, además, por algo que jamás se pudo pero aplicar. Además, yo, volviendo a la pregunta, respecto de cómo yo viví la obsesión que Héctor Timerman tenía por esto. Uno de los hechos que se evalúan como negativos para procesarme es que yo me desplacé a Lyon, Francia, a entrevistarme personalmente con el secretario general de Interpol para hacerle saber cuál era la postura argentina respecto a las alertas rojas y avisarle que no íbamos a permitir de ninguna manera que esas notificaciones rojas caigan. Ese viaje fue por la obsesión de Héctor Timerman.
Porque Héctor estaba obsesionado con lo que se estaba diciendo en el país, una cantidad de mentiras y barrabasadas que eran Cuando no imposibles le de había contestar. dicho que no había problema. Claro. En el país la oposición política y los grandes medios de comunicación decían que el memorándum tenía ese objetivo. Héctor, que lo había firmado y sabía que no tenía ese objetivo, no dormía ante la escasa posibilidad de que alguien pueda dar crédito a lo que decía la oposición en nuestro país. Y me encomendó, como titular de la unidad, y como además jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, me desplacé en el día a Lyon a entrevistarme con Ronald Noble. Cuando le conté a qué había ido, obviamente la reunión la gestionó el canciller para que me reciba, porque no es que uno llega a Lyon, toca timbre y el secretario general de Interpol te atiende. El hombre no podía creer que yo me había ido hasta ahí para eso. Y así nace la famosa carta que Ronald Noble le envía a Héctor Timerman diciéndole no solo que no estaban en riesgo las alertas rojas, sino que el memorándum firmado con Irán era muy positivo. Y era el primer avance que registraba la causa. Porque a Interpol también le interesa que este conflicto se resuelva. Interpol no pretende tener esas capturas internacionales de por vida con esa notificación roja que lo único que hace es desprestigiar a la propia Interpol. Porque los hombres no dejan de pasear, lo hablamos hace un rato, y nadie los captura. Entonces, Interpol también tiene interés en que este diferendo entre Argentina e Irán se solucione. Y le envían esa carta que se la traigo yo al país a Héctor Timerman. Y con la cual él da una conferencia de prensa en la que informa, quédense tranquilos, que no hay forma de que las alertas rojas caigan. Primero porque el Ejecutivo no lo quería. Segundo porque no se podía. Porque si uno lee la ley vigente y los reglamentos generales de Interpol, no permite que caiga, inclusive si Héctor Timerman hubiese tenido esa intención que no la tuvo. Cuando yo digo esto en el Congreso, me dicen, pero ¿usted qué garantía puede dar? Bueno, yo no puedo garantizar que no se cumplan ni las leyes ni los reglamentos de Interpol. Señores, yo le estoy diciendo, en base a esta normativa, nosotros resolvimos tal cuestión. Claro. A mí me parece que hay que señalar además que estas alertas rojas tienen una particularidad, que su solicitud fue impugnada por los iraníes, entonces no lo puso el secretario general de Interpol, sino que lo puso la Asamblea. La Asamblea, exactamente. Y solo pueden ser retiradas por una instrucción de la misma Asamblea, con lo cual la posibilidad de que cayeran por fruto de un acuerdo bilateral era inviable. No, inviable, pero además... Igualmente no las tenía que pedir Canicó a correr. Exactamente. Eso. Los reglamentos de Interpol, no caía, sino más, no es que... Los reglamentos de Interpol requieren necesariamente la opinión del juez que la ordenó. Exacto. Porque la notificación está porque un juez ordenó una captura. Entonces, la única forma de que eso suceda era si Canicoa Corral le decía a Interpol, sí, bajen las alertas rojas. Pero además Interpol tenía que subir ese pedido a una asamblea. A la Asamblea General. Exacto, pues la orden fue de la Asamblea. ¿A qué voy con todo esto? Yo viví muy cerca de Héctor Timerman todo este proceso que no tengo duda en sumarme con usted y afirmar que le costó y le está costando la vida. No sé de medicina ni de ciencia, no sé si esto le produjo el padecimiento que tiene, lo que sí no tengo duda es que se lo despertó, si no se lo produjo. Se lo aceleró. Héctor era un tipo absolutamente sano cuando estaba en funciones con insoportable, nosotros. Sano, a mí no me dejaba fumar. Sí, no, pero aparte, el dolor profundo de Héctor, lo que le duele terriblemente es que se lo haya señalado como traidor a su origen, traidor. Era lo que lo acusaban de su papá. Claro, perdón, pero aparte tener que irse del templo, dejar de ir al templo porque lo viví junto con él, los que nos abrazaban. Los que nos felicitaban, los que nos acompañaban, son los mismos que después nos miraban y decían traidores. Y Héctor tuvo que dejar de ir lo poco o mucho que iba al templo, en donde aquí estuvo sentado y acompañó esta vergüenza que le dio, que fue Carlos Escudé, diciendo: yo en el templo al cual iba Héctor Timerman, asistí vergonzosamente al destrato que tuvo Héctor como judío, y el abandono que tuvo por parte del rabino que él tanto quería y veneraba, que era Danny Goldman, en el templo de Betel. Es decir, Héctor sufrió la humillación total, tanto en lo espiritual. Una cosa chiquita, a mí lo de, ¿sabes qué? Es extraño. ¿Sabes cuál fue la cosa que más le dolió a Héctor? Ni siquiera la humillación de él. Cuando su hija no conseguía un rabino
que bendijera su matrimonio. Yo no me animé a decirlo, a contarlo. Yo sé. De todo, él siempre dice que lo peor fue, dice, porque si me odian a mí como odiaban a mi papá ahora, ¿qué culpa tiene mi hija? Sí. Muchachos, el programa está terminando y la verdad que ha sido un programa muy intenso. Es muy intenso y se han contado muchas cosas que al menos yo algunas desconocía, por ejemplo como lo de la asamblea. Sabía obviamente que no se aplicó, que yo, pero antes de llegar a la asamblea, no... la comisión, lo que sería la comisión directiva, que es la mesa chica de Interpol, tiene que saber si da curso o no al pedido de un país, por ejemplo, de las alertas rojas, si fueron aprobadas. Y luego se trató en la Asamblea General, en donde se aprobó por amplia mayoría, por amplísima mayoría, y en lo cual intervenimos, y por consejo también de Héctor, me acuerdo de Aníbal Fernández, no de Héctor, perdón, de Aníbal Fernández, respecto de asistir, y nosotros golpeamos la puerta de todas las embajadas, para que Argentina hizo un esfuerzo diplomático fenomenal para que aprobaran las alertas gestión. rojas. Esto fue en el año 2009. Ni más ni menos. Fue un esfuerzo descomunal para obtener esas alertas rojas. Pero resumiendo, digo, nunca estuvo en duda nada de eso. Acá son otros intereses los que están en juego, y a mí lo que me gustaría es que de la misma manera en que yo siempre tomé la función pública con el faro puesto en los asuntos los que tenía que resolver en AMIA, y son los familiares. Cualquier otra cosa es una excusa. En Malvinas son los excombatientes. Entonces, a mí me gustaría que los funcionarios pongan la cara con los familiares y que le expliquen a ellos cuál es el futuro de la causa AMIA. Y sí, no te olvides. No, sí, bueno, irnos, claro, antes de irnos, y bueno, después cerraremos, pero me comentaron, quiero contarlo, el día de ayer me dieron una información que, bueno, espero que... A ver, vamos a verla. Bueno, me comentaron de que no tiene nada que ver con AMIA, la verdad que vamos a hacer un paréntesis y después pido una reflexión a ellos. Me siento un poco molesto, porque fue tan profundo, es tan intenso lo que contó Graciano, lo que cuenta Juan Martín, que aparte los viví, es decir, tengo el privilegio de haber vivido esto que ellos cuentan y conocer a los actores, y la emoción que Graciana siente y las lágrimas que le caen, al igual que yo cuando, y voy a contar algo que es una infidencia, a lo mejor, bueno, cuando se grabó un programa que se va a llevar adelante y Héctor me dice, bueno, está bien, acepto, pero quiero que estés presente para que me cuides, por si digo algo inconveniente, porque no estoy muy lúcido. Bueno, yo estuve ante esta gente que lo grabó, y al rato llegó Graciana, y yo me tenía que venir al programa. Y se quedó Graciana, y yo me fui tranquilo, no porque era la abogada, porque esta emoción que tenía Graciana, yo la viví en ese momento, y yo le dije a Juan Martín, quiero que esté Graciana porque yo siento que hay un amor profundo por Héctor Timerman, más allá de un respeto, y que ella no está como amiga, es como abogada, está como amiga, porque prácticamente vivió esta cruzada que llevó adelante Héctor Timerman, y no merece pasar lo que está pasando. Y lo que yo quería decir es que me contaron que el gobernador Schiaretti está dispuesto o va a pagar los sueldos de Flybondi porque entiende que de esa manera él puede llevar un poco más de trabajo a Córdoba. Listo, gracias. Lo vamos a dejar ahí y después lo vamos a investigar. Yo te voy a decir lo que me dijo mi papá cuando me fui a estudiar a Córdoba. Mi papá me dijo, jamás confíes en un cordobés. Bueno. Para ir cerrando, nosotros, al menos Silvio, yo y Brian y Claudio, les agradezco que hayan venido y quisiera escuchar a tres participantes de este programa que han hecho un montón de cosas porque se conozca la verdad de la causa AMIA. Así que me gustaría que, no sé, que quiera empezar entre Graciana, Juan Martín o Sergio. No, yo creo que cada 18 de julio hay que pedir lo mismo, verdad, memoria y justicia, como los 24 de marzo, y me parece que es una deuda que tiene la sociedad para con la propia sociedad. Y me parece que también tenemos que dar el ejemplo de que en materia de derechos humanos y en materia de vidas de ciudadanos no hay negociación posible, es el no negociable de cualquier sociedad. Me parece que hay que hacer docencia, explicarlo, militarlo, honrarlo, y a mí siempre me conmovió mucho, algo que se usó durante mucho tiempo,
en los distintos aniversarios, que una frase decía justicia, justicia perseguirá. Ceder Kirchhoff. Exactamente, yo creo que es importante recordarlo, no solo como abogado, sino como ciudadano. Muy bien, gracias Graciana. Juan Martín. Bien, sí, lo mismo. Recién Silvio preguntaba cómo seguimos. Creo que esto es militar la memoria, la verdad y la justicia. Hoy estamos atravesando un momento de adversidad en los tres aspectos. Tenemos un gobierno que quiere encubrir, un gobierno que no busca la justicia y un gobierno que trata de mancillar un poco la memoria. Hay que resistir. Lo hablamos, lo dijimos hoy más temprano, lo repitió luego Graciana. El ejemplo son las madres y las abuelas. Van a venir tiempos mejores. Lo que no podemos permitir es que nos convenzan con esto del olvido. Sí, antes que hable Sergio, quiero recordar la frase que a Memoria y Verdad Justicia le agregó 2 palabras más. Dice, a esa frase le faltan 2 palabras. Una es lealtad y solidaridad. Y concuerdo. Antes de que hable Sergio, también quiero, si no me equivoco, mañana se cumplen 23 años del apagón de Ledesma, ¿puede ser? También un hecho a recordar. Sí, sin ninguna duda. Usted cierra. Mira, me encantaría que no cierre yo, que cierre Brian. Me encantaría que Brian le diga algo. Yo sé que no lo va a hacer. No, yo sé que no lo va a hacer. Pero Anímate, Brian, yo voy a decir un recuerdo que tengo, que llamó, no sé qué periodista, llamó a casa cuando aconteció el atentado a la AMIA y atendió Brian el teléfono. Y dijo, sí, por favor, con Sergio Burte. No está. Y si no sabés dónde lo puedo ubicar, sí, prende la tele. Esos somos los familiares. Los que de primer momento sí. No me acuerdo. Vos lo dijiste, prendé la tele. Es más, lo dijiste un día que viste también un incendio y entonces estaban los bomberos y corrían para apagar el fuego y vos dijiste, papá, ¿qué haces que no estás ahí? También recuerdo que me pediste por favor que no me meta en el tema del accidente de Once. Me dijiste, en esta no estés, ya estuviste en Cromañón, estuviste en AMIA, no estés. Y a las pocas horas me llamaste, me dijiste una amiga de quien era en ese momento tu pareja, no aparecía. Yo dije, bueno, hijo, ¿qué edad tiene? 20 y pico. Y bueno, hasta ahora está con un novio. No, papá, estaba en el tren. Y me pediste que nuevamente estuviera, y estuve, y seguiré estando. ¿Por qué? Porque así como nosotros siempre pedimos que no nos dejen solos, que el atentado a la AMIA fue un atentado a la Argentina, que el atentado a AMIA nos pasó a todos, como los 30.000, como todo, nos pasó a todos. Entonces uno no puede estar ausente cuando el otro le ocurre lo mismo y va a decir igual que lo que yo decía. Cuando fue el atentado a la embajada yo no estuve. Tuvo que pasar la AMIA para que tomara conciencia de que no hace falta que me pase a mí para acompañar al otro. Es decir, esto nos pasó a todos y entre todos lo vamos a resolver y entre todos vamos a lograr que este sea un país con mayúscula, en donde la justicia sea justicia y tenga los ojos vendados, la balanza equilibrada y la espada de que nos vamos a sentir más justos y vamos a poder dormir tranquilos y las víctimas van a poder descansar en paz y toda la sociedad argentina va a poder descansar en paz. Muy bien. Y como dice un amigo mío, buscar la verdad verdadera. No sé si sí, justamente para tener justicia y poder lograr la paz, que es lo que todos necesitamos. Bueno, ha sido un programa muy emocionante, la verdad, les agradezco a todos la participación, Martín, Graciana. Bueno, un día especial, 18 de julio de 2018, un aniversario más del atentado a la AMIA, y bueno, esto ha sido Bursten Recortado aquí en Radio H. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas. Gracias y hasta pronto. Radio H. Gracias. Comienzo de espacio publicitario. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H.